Hola, soy María Alicia Hernández Albarrán, estudiante del doctorado en Desarrollo Humano. Y hoy vamos a revisar conceptos de gran interés que ha tenido preocupación desde hace muchos años para muchas de las ciencias que se dedican justamente al estudio del ser humano. En este caso, las ciencias sociales. Y tiene que ver con etnicidad y género. Vamos a estar contestando a 4 planteamientos o 4 preguntas y sobre ello vamos a desarrollar este tema de interés público. Así que vamos a ver. Primero que nada tendríamos que plantear qué es el género, ¿no? Y cuando revisamos estos conceptos encontramos que lo establecen como un conjunto de personas que tienen características generales en común y de hecho se habla de que estas características diferencian en cada sociedad a los hombres y a las mujeres. Entonces, vamos a dejarlo así, en esta clasificación que se hace. Así que la discriminación tiene que ver justamente por ello, porque vamos a ver que la condición de género no necesariamente tiene que ver por un antecedente biológico. Ahorita vamos a estar examinando que todo tiene que ver con una construcción en base a las relaciones que se hacen en un contexto social histórico. Así que, número 1, ¿qué es la perspectiva de género? Sí, dentro de ello podemos hablar que es una visión, es una mirada, es un panorama, una circunstancia que tiene que ver con el mostrar justamente esas diferencias de mujeres y hombres, que, insisto, no solo se dan por un determinante biológico, sino se dan por las diferencias culturales en las que se desarrolla. Incluso la ONU hace referencia a esta perspectiva de género cuando habla de que hay que voltear a ver las preocupaciones y las experiencias de mujeres y hombres, pues como elementos que sustenten justamente todos los programas, todas las políticas que tienen que ver con la revisión del orden social, del orden económico, del orden educativo. Esta revisión o esta mirada también nos permite definir de acuerdo a la cultura lo que se espera de lo que debe de ser un hombre y lo que debe de ser una mujer. O sea, Díaz Cervantes en el 2014 nos dice que esta mirada hacia el género te permite entender ese carácter relacional, porque es un establecimiento de una serie de construcciones relacionales muy diversas y muy complejas. Específicamente, él le da todo un apartado al sujeto indígena, que justo en esta revisión vamos a darle un gran espacio, porque no nada más estamos hablando de mujeres y hombres como tales circunstancias en las grandes ciudades o en las grandes manchas urbanas. O sea, hay que voltear a ver cómo se vive esta situación de equidad en las comunidades indígenas. Así que para ello tendríamos que hacer reflexión sobre la siguiente pregunta. O sea, ¿qué es la etnicidad? ¿Sí? Y en la etnicidad, pues hablamos de prácticas culturales y sobre todo estas perspectivas que distinguen a cada comunidad, ¿sí? Cada comunidad de personas, cada comunidad de miembros que pertenecen a un grupo étnico y definido por Barth en el 1976, pues es el fundamento de un razonamiento antropológico, ¿sí? La etnicidad nos permite meternos en la cosmovisión de cada comunidad, esa cosmovisión que se vuelve primas de orden ideológico y que nos permiten entender de qué manera se establecen las normas, las costumbres, los encuadres, los contextos en donde se va a desarrollar el ser humano. Entonces, aquí tendríamos también que plantearnos la siguiente pregunta. O sea, ¿en qué consiste la construcción de las identidades? Y aquí quisiera hacer referencia a este autor, Henry Tagfeld, que nos habla bastante de lo que está esta identidad social, porque si nos vamos a la psicología podemos encontrar que la identidad tiene que ver con el autoconcepto, la imagen que se tiene de sí mismo, desde la autoestima, de las relaciones que se entablan desde el momento del nacimiento
y que va construyendo imágenes mentales, los famosos introyectos, los famosos contextos, los deberías que nos marcan también. Pero desde esta ciencia social es muy importante que veamos lo que se pide en esta identidad social, porque la vamos a concebir, de acuerdo a este autor, como ese vínculo psicológico que permite la unión de la persona con su grupo. Y aquí es muy importante identificar esta parte de la pertenencia. O sea, en la identidad hay muchos ingredientes, muchos, pero en este caso de las ciencias sociales, la permanencia, la pertinencia, el estar en el lugar donde se es aceptado, donde se es inmiscuido, donde se es invitado a participar de prácticas de mucho orden, tiene que ver con esa construcción de la identidad. De ahí que muchas de las personas que se viven en diferentes estados de la República o países entran de repente en una crisis de identidad cuando se mueve justo todos los panoramas de los que se viene interviniendo y que de repente para pertenecer tienen que inmiscuirse en ciertas prácticas. Entonces, la identidad también la podemos ver como una construcción subjetiva, porque está determinada justo por el contexto social. Se considera también la necesidad de revisar estos significados que ya están presupuestos por una comunidad. ¿Por qué? Porque estos son los que se internalizan. Hablar de identidad es hablar de construcción. Y sí, esta construcción se hace personal, se hace desde la conciencia cuando ya se tiene edad para ello, pero tiene mucho que ver el núcleo social en donde se desenvuelve el individuo. Ya nos decía Vygotsky, definitivo, que el factor sociocultural determina incluso el trabajo de la inteligencia. Entonces, si estamos hablando de etnicidad, si estamos hablando de comunidades, de grupos, de diferencias de hombres y mujeres, tendremos que hablar justamente de cómo se conforma esta identidad. ¿Qué hace que el ser humano sea uno u otro en los diferentes contextos? Dice por ahí Simón de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Y entonces aquí valdría la pena decir, no se nace hombre, se llega a serlo. Pero ¿a partir de qué? Justo de todos estos simbolismos con los que el hombre se desarrolla, desde donde la persona tiene contacto y establece justo las conexiones necesarias para entablar toda su vida. ¿Sí? Toda esta cosmovisión en donde cada grupo sociocultural se desenvuelve y que tiene que ver muchísimo el factor histórico, ¿sí? Porque no es lo mismo lo que se debería de ser un hombre para la década de los 60s, 80s y para lo que hoy se solicita, ¿verdad? De lo que debe de ser masculino o femenino, por supuesto. Y aquí nos queda una pregunta muy importante que tenemos que darle todo el foco. ¿Por qué es tan difícil ser hombre indígena? O sea, si este concepto de masculinidad se tiene puesto bajo el tintero, bajo muchas ópticas, imaginemos este ser hombre indígena. Y claro, o sea, ¿por qué es tan difícil? Pues porque los procesos de socialización son muy diferentes para ellos. ¿Sí? La condición de desventaja, de vulnerabilidad, es natural. O sea, se aprende. O sea, soy pobre y además indígena. Y de repente se internaliza de tal forma que se crece por generación en generación como esa persona que no aspira a más, que se conforma porque ese es su destino. Entonces existe justo una exclusión social y que se vuelve hasta natural, o sea, es como normal. Vayámonos de viaje a nuestras comunidades y encontremos esos grupos en Chiapas, San Cristóbal de las Casas, todos estos grupos que nos ofrecen, ¿verdad?, vendimias, artesanías, y que incluso está excluido la visión que tenemos, donde se hace un doble juego, porque por un lado admiramos, pero por otro lado no las validamos, ¿sí? No los validamos porque lo vemos así, como esos grupos discriminados que, ay, ¿verdad?, nos inspiran pesar, pero que no los tenemos en un contexto de equidad, como lo dice
esta palabra tan de moda, ¿no? Bueno, también tenemos que ver que son muy complejas sus maneras de ser hombre dentro de cada comunidad, porque si de por sí la hombría, en términos de construcción de identidad, es percibida como dura, como alejada de la parte emocional, o sea, ya hemos pagado mucho precio, porque silenciarla a muchos hombres le ha costado vivir malestares físicos y emocionales. Entonces, imaginemos al hombre indígena queriendo hablar de sus emociones. O sea, nos faltan muchos años de cultura para poder dar esa opción, ¿verdad? Así que si la calidez y la sensibilidad son descalificados, se vuelve algo así como debilidad. Entonces, no, es importante que, así como se habla mucho de la feminidad, tenemos que hablar que no todos los hombres están en una posición de privilegio. Muchos son oprimidos, discriminados y viven bajo poca dignidad humana. O sea, los discursos son homofóbicos, racistas, y siempre vamos a tener ahí esta desigualdad social. Es muy importante que chequemos esto. El hombre indígena. La equidad de género va más allá de si eres hombre o mujer. ¿Sí? El género es una construcción que se hace socialmente y que también se hace por elección. Y ante ello, no podemos olvidar que el factor educativo siempre será el eje de esta movilidad. Los tiempos han cambiado, estamos frente a otros territorios y tenemos que actualizar nuestras ideas que se tienen al respecto. Así que no se nace mujer, se hace. No se nace hombre, se hace. Muchas gracias.